Flor Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, Argentina, en el seno de una familia de inmigrantes judíos rusos que le inculcaron ese sentimiento de extranjería que posteriormente se reflejaría en su obra. Desde pequeña se sintió diferente, era muy insegura, tartamudeaba y contaba con problemas de autoestima, así como ansiedad y depresión. Todo ello la llevó a refugiarse en las letras, y de esa manera generó un gran interés por la literatura, especialmente por lo onírico y lo surrealista. En 1954 comenzó sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires y asistió a clases con escritores como Juan Jacobo Bajarlía, quienes impulsaron su carrera como poeta, aunque no llegó a terminar sus estudios. Por cuestiones de la vida, llega a tener clases de pintura con el surrealista Juan Bache Planas, quien influyó en su estética poética y en su visión del arte. Simultáneamente, durante toda su juventud estuvo experimentando con anfetaminas y otras sustancias que tenían la función de mantenerla despierta y escribir más, pero ello la asumió de manera tajante en una crisis existencial que se sumaba ya a sus problemas de autoestima. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver. Un año después publica su primer poemario, La tierra más ajena, aunque para ella no era una obra lo suficientemente madura para sus estándares, sintiendo que todavía tenía mucho más para dar. Entre 1960 y 1964 vivió en París, donde escribió, tradujo y colaboró con revistas literarias y diarios europeos. Allí conoció a escritores como Octavio Paz, Julio Cortázar y Marguerite Duras, con quienes intercambiaba frecuentemente ideas sobre literatura y filosofía, además de formar lazos amicales que durarían hasta el término de su vida. Es en 1962 que publica uno de sus libros más célebres, Árbol de Diana, con prólogo de Octavio Paz, en donde ya se ve en todo su esplendor su estilo poético, marcado por el minimalismo y la introspección. A su regreso a Argentina, consolida su creciente carrera literaria, pero su estado emocional se deterioró progresivamente debido a la depresión y ansiedad que sufría. A pesar de que se rodeaba de artistas y escritores, siempre estuvo presente un fuerte sentimiento de soledad. En 1968 lanza uno de sus libros más emblemáticos, en donde profundiza su angustia existencial y la locura. Es ahí donde entra un tema que había estado rondando su obra desde siempre, pero fueron en sus últimos años en donde se convirtió en una obsesión: la muerte. 2 años más tarde, debido a su deteriorada salud mental, es hospitalizada varias veces e incluso es internada en un hospital psiquiátrico. Ahí es donde nace alguno de sus poemas más oscuros y fragmentados. Fue en 1971 cuando publica su último libro en vida, en donde su lenguaje se vuelve mucho más errático y experimental. Lamentablemente, el 25 de septiembre de 1972, a sus 36 años y luego de obtener un permiso de salida del hospital, vuelve a su departamento en Buenos Aires, rodeada de muchos textos inconclusos y luego de haber tomado 50 pastillas de secobarbital. Sufre una sobredosis y fallece. Algunos dicen que su final fue la última manifestación de su arte y, además, de su obsesión con la muerte. 10 años luego de su fallecimiento se publican sus diarios, en donde se revela su lucha interna, sus obsesiones y su profundo deseo de escribir. Su vida fue marcada por la literatura, el sufrimiento y la búsqueda de la belleza escrita. Por otro lado, aunque su poesía suele ser breve, siempre fue muy intensa y cargada de simbolismos, contando con influencias del surrealismo y de autores como Rimbaud y Mallarmé. Después de su muerte, su obra adquirió mayor reconocimiento gracias a su diario íntimo y otros textos que fueron publicados póstumamente, revelando más detalles sobre su mundo interior. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el clamor inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo, silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano.
La atención llega a un blanco en la frente, llega a una capa negra de mirones. Es la época en que la muerte entra y mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva mi blanco a la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada, comandada su vida a la barca invadida, mi vida de muertos. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre. Esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Saltan tus muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, palincesto de danzas en lo oscuro, la oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables que atraen como su movimiento nervioso para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar, danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Alejandra Pizarnik es una de las mujeres más importantes de la poesía hispanoamericana del siglo XX, siendo una referente para todo aquel que desee conectar con el lado más surrealista e íntimo de su mente, siendo esta misma atormentada por los problemas que acarreó durante toda su vida, hasta su trágico final. Su obra estuvo cargada de un estilo intimista, imágenes oníricas y angustia existencial, explorando temas como la identidad, el lenguaje y la muerte. La vida de Alejandra Pizarnik estuvo marcada por una búsqueda incesante de belleza, verdad y trascendencia por medio de las letras. Fue una poeta que vivió intensamente su arte, al punto de consumirla. Su vida, corta pero profunda, sigue siendo un misterio que resuena en cada uno de sus versos. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y comentar qué te pareció, además de recomendar qué otro autor quisieras que fuera el siguiente. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.